evangelio. Por ejemplo, uno de ellos era el don de lenguas, ¿sí? Hoy en día el don de lenguas no existe, hermanos. El don de lenguas no existe porque ya tenemos la Biblia completa, hermanos. Y entonces en aquel tiempo, como no había una forma de que el evangelio se enviara a diferentes personas en su propio lenguaje, por eso era necesario, hermanos, que Dios capacitara desde el cielo a una persona de una forma sobrenatural para que pudiera hablar, hermanos, en otro idioma. Ese es el don de lenguas. Las lenguas son idiomas. Las lenguas no son como ahorita se conoce, hermanos, sonidos guturales sin sentido, ¿sí? Hay personas que dicen, es que yo tengo el don de lenguas. ¿Qué dijo? Eso no son lenguas, hermano. Y luego dicen que son lenguas celestiales, ¿verdad? O angelicales. ¿Sí? No, hermano. Dios es un Dios de orden. Dios siempre ha dado las cosas en el orden correcto para que la iglesia sea, ¿qué? Edificada. Entonces, en el principio, hermanos, cuando Dios empezó con la proclamación masiva del evangelio, allá en Hechos capítulo número 2, en el día de Pentecostés, que es donde encontramos por primera ocasión que se habla de este don particular del don de lenguas. Dice la Biblia que algunos hermanos oían hablar en su propio idioma del Ponto, de Galacia, de Bitinia, de Capadocia, de Cirene y regiones más allá de África. O sea, de diferentes nacionalidades que había alrededor, hermanos, de ahí de Jerusalén. Entonces, obviamente era necesario que ellos escucharan el evangelio en su propio idioma. Y para eso Dios capacitó, hermanos, a esos hombres que estaban anunciando el evangelio en una lengua diferente a su lengua nativa. Por eso se le llamaba el don de lenguas. Ahorita, hermanos, pues gracias a Dios, tenemos la Biblia en francés, en alemán, en italiano, en portugués, en ruso, hermanos, en chino inclusive, y un sinnúmero de idiomas, donde la gente ya puede escuchar el evangelio en su propio idioma. Y aún así, ¿verdad? Dios capacita todavía a hombres que tienen, hermano, la habilidad y el talento para hablar diferentes idiomas. Por ejemplo, aquí en la congregación, ¿verdad? Algunos de ustedes entienden Tenec. Yo entiendo más o menos algunas palabras, ¿verdad? Las que me convienen, ¿verdad? Sobre todo cuando me invitan a la mesa, ¿verdad? ¿Sí está conmigo ahí, amén, hermanos? Algunos entienden, hermano, algunas palabras, algunos hablan en náhuatl, lo entienden en náhuatl, si no, pregúntenle al hermano Checo, ¿verdad? Otros entendemos dos, tres palabritas, hermano, de celtal también, y así, hermano, cada quien son idiomas, ¿sí me entiende? Por ejemplo, si yo escucho al hermano Gregorio que se ponga a hablar, por decir con el hermano David, que se pongan a platicar en huasteco, y usted va a decir, oiga, ¿qué están diciendo sus hermanos? ¿Descentró el Espíritu Santo? No, están hablando en algo que ellos conocen, ¿sí me entiende? Eso era, hermanos, de alguna forma, aunque esto es natural ya los hermanos, porque ellos lo traen de su cuna, en aquel tiempo Dios capacitaba a los hombres sobrenaturalmente para que de pronto el hermano Checo empezara a hablar en portugués o en alemán, etcétera, etcétera, si aquí hubiera portugueses o alemanes y todavía no tuviéramos la Biblia completa, o que no hubiera una traducción al portugués de la Biblia, o una traducción al portugués o el alemán de la Biblia, pero ya la hay, hermano, ¿sí me entienden? Por esa razón el don de lenguas, por eso pues, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, vaya conmigo y quiero que vea conmigo, específicamente hablando de los dones temporales. ¿Ya está conmigo ahí?
Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8, ayúdenme a leerlo, hermanos, esto por favor. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Precisamente, hermanos, de sus dones temporales, que en el tiempo en el que él estaba todavía eran vigentes, todavía eran efectivos, pero todo eso tendría que tener su culminación en algún momento, como ya sucedió. Entonces, hermanos, vamos a hablar en este estudio acerca de los dones espirituales que Dios le ha dado a cada creyente, hermanos, desde el momento de la salvación. O sea, Dios, hermanos, salvó a cada creyente, y a cada creyente, hermano, en particular, le ha dotado de dones particulares para hacer su obra o su servicio. Y los creyentes necesitamos, hermanos, ocuparnos y pedirle a Dios que nos enseñe, hermanos, en qué área de la gran obra de Dios nosotros podemos ser útiles a Él. Hermano, algo que es importante que vamos a ver aquí en Primera de Corintios capítulo 12 es cómo Dios equipa a su pueblo, a sus hijos, a sus santos con dones espirituales, y nos permite que los utilicemos, hermanos, en la iglesia. O sea, nos enseña cómo esos dones son para el trabajo del ministerio y para bendición de la iglesia local. Pablo, en Primera de Corintios capítulo 12, a manera de introducción de la lección, hermanos, explica cómo esos dones son, hermanos, en primer lugar, muchas veces ignorados, hermanos. O sea, muchas veces, hermano, y hablo en lo particular como pastor, ¿verdad? A veces, hermano, uno como pastor olvida enseñarle a la iglesia que usted tiene un don especial que Dios le ha dado particularmente a usted, para que usted se integre a servir en la obra de Dios. Pero también, hermanos, entendemos y sabemos que muchas veces los cristianos sabemos en qué Dios nos quiere usar, porque estamos conscientes en qué área somos útiles y no queremos. ¿Sí están de acuerdo conmigo? O sea, hermano, yo creo que llega un tiempo en el que el cristiano es maduro y discierne, ¿sabe? Distingue en qué área Dios lo puede usar. Pero a veces el cristiano dice no, se resiste. Bueno, ese es otro asunto. Vamos a hablar, hermanos, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, que Dios nos ha dado un don espiritual especial a cada cristiano, y que desde el momento de la salvación, Dios, hermano, ha acomodado a cada cristiano en un lugar particular en el cuerpo de Cristo. O sea, desde que Dios le salvó a usted, usted vino a formar parte del cuerpo de Cristo, hermanos, con una función específica que vamos a ver a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Usted es una persona muy importante, hermanos, de esta iglesia, y usted necesita asimilarlo, comprenderlo, entenderlo. Hermano, a veces el diablo nos engaña y dice, si no voy no pasa nada. Sí pasa, hermano. Para empezar, su lugar nadie lo puede ocupar. Usted dice, no, si no voy, pues total, nomás es un domingo. O ahorita acabamos de empezar el culto del miércoles de oración. No, pues nomás es un miércoles de oración, no pasa nada. Sí pasa, hermano. Sí pasa. Usted es una persona muy importante en la obra de Dios. Y lo que usted hace, hermanos, para Dios y para su obra, nadie más lo va a hacer. Nadie más lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios lo puso a usted para que usted haga esa específica tarea o esa específica labor, y nada más a usted. Dios lo puso
en esa posición o en esa condición para que lo haga a usted. Desde la eternidad hasta la eternidad, hermano. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan específico para usted y para su vida. Vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Efesios 2:10, hermano Dani, por favor. Fuerte y claro. Mateo 25:34, hermano Avi, por favor. Y Efesios 1:4, hermano José, por favor, si son tan amables. Miren lo que dice Efesios 2:10, por favor, hermanos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura de quién, hermanos, de Dios. Ya como cristianos, ya como creyentes, ya como pueblo de Dios, hermanos, usted y yo somos la masa y el Señor es el alfarero. Y Él, hermanos, cuando usted y yo le permitimos a Él que empiece a trabajar en nosotros, Él nos empieza a moldear de acuerdo al propósito que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, hermanos, todo está escrito y establecido de lo que Dios quiere que hagamos a través de su palabra. Él nos lo enseña, pero es necesario que nosotros estemos de acuerdo y en su voluntad y aceptemos. Y hermanos, nos sometamos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para que el don que Él nos ha dado, hermanos, que vamos a ver a continuación cuáles son, el don que Él nos ha dado, hermanos, sea posible que Él lo pueda utilizar para su gloria. Mateo 25:34, por favor, hermano Avi. Oiga esto, hermano. Entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué tremenda cosa, hermanos. Cuando el Señor está hablando aquí de que un día va a llegar el momento en el que el Señor va a hacer, hermanos, la separación de los que van al cielo y los que van al infierno, dice que Él va a especificar y va a decir, benditos de mi Padre. Benditos de mi Padre. Hermano, usted y yo estamos bendecidos por Dios. Estamos benditos de Dios, hermano, nosotros. Aquí estamos los bendecidos de Dios. Hermano, el mundo vive en maldición, bajo maldición, se deleita en maldición, expresa maldición. Usted oye a la gente, hermano, maldecir por todo. Que porque se dio un martillazo, que porque se le ponchó el carro, que porque no le salió el negocio, que porque no encuentra trabajo, que porque tiene situaciones difíciles en su vida, y usted encuentra a la gente, hermano. Pero los cristianos somos benditos de Dios, amén, hermanos. Somos benditos de Dios, somos bendecidos por Él. Y Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, algo particular y especial, a través del cual usted y yo podemos ser útiles para Él y para su obra. Yo quiero que usted vea lo que dice Efesios 1:4, por favor, hermano José. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Hermano, ¿qué tenía de especial usted para que Dios lo escogiera a usted y no a su vecino? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Hermano, Dios me escogió a mí. O sea, en su bondad, en su gracia, Dios pudo haber salvado al de enseguida, que se cree más bueno que yo, que dice que, o sea, etcétera, etcétera. Pero Dios se acordó de mí y me salvó a mí. En su gracia, hermano, en su misericordia, Dios pudo haber salvado a cualquier otra familia, pero hermanos, tiene a la nuestra. Aquí está nuestra familia, por su gracia y por su misericordia. Bendito sea Dios, hermano, por eso, amén. Hermano, Él nos escogió a nosotros. Hermano, qué precioso es
sentir cuando yo leo estas palabras en Efesios capítulo 1, dice que Dios nos escogió en Él, hermano, desde antes de la fundación del mundo. O sea, todavía este mundo ni empezaba, hermano, siquiera a dar vuelta, y ya estábamos usted y yo en la mente de Dios. Él ya sabía lo que usted y yo íbamos a atravesar. Él ya sabía que el hermano José iba a tener un puesto de tacos y batallando ahí. Él ya sabía que el hermano Gregorio iba a ser albañil, y él ya sabía que el hermano Avi iba a ser multifunciones, carpintero, rectificador y pintor y qué más, hermano. ¿Sí me entiende? Dios ya sabía, hermano. Ya sabía que Lolita iba a estar aquí con nosotros. Dios ya sabía todo eso. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía, hermanos, en su plan lo que Él iba a hacer por nosotros. Pero, hermano, ¿sabe qué es importante? Que usted y yo lo tengamos presente, hermano. Que lo recordemos. Que Dios tiene un plan para usted y para su vida. Pero que también Él nos ha provisto de algo especial, hermanos, que es el don precisamente de Dios para que podamos cumplir el plan que Él tiene para nuestra vida. No es en nuestra fuerza, hermanos. No es en nuestra inteligencia. No es en nuestra propia sabiduría. No es en nuestro conocimiento. No es, hermano, en nuestras propias determinaciones, sino es a través, hermanos, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que usted y yo podemos lograr conseguir servirle a Dios como Él quiere. Ahora, ¿qué hizo Dios cuando Él me salvó en cuanto a este asunto particular de capacitarme a mí, hermanos, o de proveerme a mí su ayuda y su auxilio para que yo pueda ser útil para Él en su obra? En primer lugar, hermanos, Dios, por su soberana voluntad, lo puso a usted, me puso a mí en un lugar determinado en el cuerpo de Cristo, y lo hizo, hermanos, porque Él tiene un plan para nosotros, para usted y para mí. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 18. Escuche este término, por favor, hermano Juan José, ¿nos ayuda? Escuche esta expresión que el apóstol Pablo usa, inspirado por Dios, en este capítulo de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 18, y después da una analogía completa para dejar bien en claro esto. Pero yo quiero que ustedes lea este versículo, por favor, conmigo. Por favor, ¿me ayudan, hermano? Oiga esto, hermano, 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Oiga esto, hermano. Mas ahora, ¿cómo dice ahí, hermano? Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo dice ahí, hermano? ¿Cómo dice ahí, hermano? Como Él quiso. Como Él quiso. Hermano, Dios me puso en su pueblo, en su iglesia, en su grey, en su iglesia local, aquí particularmente, en la posición que Él me tiene. ¿Cómo dice aquí? Como Él quiso. O sea, Dios quiso que el hermano Checo fuera un siervo de Dios. No porque el hermano Checo sea muy inteligente, no, hermanos. Ay, discúlpame, hermano Checo. No porque el hermano Checo, hermano, sea el super archirrecontra espiritual. Gracias a Dios por su espiritualidad, pero Dios quiso. ¿Sí me entiende? Un día Dios llamó al hermano Dani. ¿Sí está conmigo? Amén. Yo soy su papá, y a lo mejor si me hubiera preguntado al Señor, ¿cómo ves? Llamamos a Dani para que me sirva. Ay, Señor, me envía por el que debes de enviar. Yo le diría, como dijo aquel hombre. ¿Sí me entiende? Pero Dios quiso llamar a Dani. ¿Sí? Usted ve al hermano José, que tiene ese espíritu de servir y llegar temprano, y ahí anda barriendo, recogiendo con la hermana Mari y acomodando.
Amén. Sí. Gracias a Dios por la hermana de él y la hermana Herminia que también están haciendo el equipo, ¿verdad? Para barrer, recoger. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, porque Dios, hermano, puso a cada quien en la posición que Él quiso. En la iglesia, en la obra local, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, hermano, diferentes tareas en lo particular y en lo específico, como Él quiso. Y nosotros, hermano, tenemos que pedirle a Dios, Señor, yo, ¿qué puedo ser útil? Hermano, quiero darle a usted una breve lista de dónde nos vamos a enfocar en el estudio de los dones, para que por favor usted ore a Dios, lo lea esta semana que viene, le dé un repaso a usted. Y hermano, en oración, usted léalo y vea, hermano, vea usted en dónde usted se identifica, dónde usted cree que puede ser útil. Obviamente, hermano, yo creo que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad siempre. Vaya conmigo, por favor, hermanos, a Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Y me ayuda, por favor, ahí a leerlo, hermano Sergio. Romanos 12, versículos 3 al 8. Oiga esto, por favor, hermano. Dice 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Gracias, hermano. Aquí encontramos, hermano, una lista de alguna forma de los dones, hermanos, a los cuales Pablo quería que la iglesia tuviera su mirada y su atención. Porque, hermano, él habla en 1 Corintios, capítulo número 12, versículo número 7. ¿Me ayuda, hermano Gregorio, para buscar este versículo? En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. El apóstol Pablo habla aquí, hermano, de que él ha capacitado a todos los creyentes con algo en particular, con un propósito. Léalo, hermano, por favor. Ya. Pero cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Gracias, hermano. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu. ¿Cómo dice ahí, hermano? Para provecho. O sea, hermano, no es para presunción. Yo tengo el espíritu de presidir. Y a veces están bien errados, ¿verdad? Que presidir significa liderar y no es así. Ahorita vamos a ver eso así brevemente. Hermano, Dios en su infinita gracia a cada cuerpo local, a cada iglesia local, le ha capacitado, le ha dado a sus miembros, hermano, sus diferentes dones para que la iglesia local se mantenga equilibrada en el propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia local, hermanos? ¿Para qué estamos la iglesia aquí? ¿Cuál es nuestra tarea principal? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es lo más importante por lo cual Dios nos tiene aquí, hermano Sergio? Para predicar su palabra, para anunciar el evangelio. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Para eso estamos la iglesia, hermanos. O sea, nuestro fin es que la gente conozca a Cristo. Para eso Dios dejó a su iglesia. Pero para que eso se logre, el Señor Jesucristo, hermanos, a través de la obra del Espíritu Santo hoy en día, nos ha capacitado a cada uno de nosotros con diferentes dones, hermanos, para que los pongamos a la disposición del servicio
de la iglesia local para que este fin se logre y de esta manera, hermanos, seamos bendecidos. ¿Quiénes? Todos, hermanos, ¿sí? Usted se goza cuando llega un alma, hermanos, recién convertido, entrando por esa puerta para ocupar un lugar entre nosotros, ¿sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Ah, hermano, qué gozo. Es que la Biblia dice, si hay gozo en el cielo, hermanos, pues es el mismo gozo que el Señor produce en nosotros, porque es el gozo del Señor, el hecho de que un alma se salve. Entonces, hermanos, definitivamente que en base a ese propósito y a ese objetivo específico y particular, es que Dios, hermano, en su misericordia, ha dotado a la iglesia de diferentes dones para que, hermano, los pongamos a su disposición para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, como introducción, esa es una lección introductoria solamente, hermano. No se preocupe si no aprende todo de un punto, vamos a irla desglosando poco a poquito. Dijimos que había dos clases de dones. Los temporales, ¿y cuáles son los otros, hermanos? Y los permanentes, ¿sí? Los temporales y los permanentes. O sea, los temporales son los que tuvieron un cumplimiento, como cuál dijimos, hermanos, por ejemplo, el de las lenguas, ¿verdad? Que cuánta controversia hay hoy en día por asunto de... Nomás es ir a la Biblia, hermano. Lengua es un idioma, así de sencillo. Bueno, luego hablamos de eso. Ahora, dones permanentes. Romanos capítulo 12. Y luego, hermano, aquí encontramos un poquito de controversia también que le quiero explicar, ¿sí? Con el primero que empieza es con la profecía. Pastor, ¿no nos acaba de enseñar usted que la profecía se iba a acabar? Sí, hermano, sí. Nada más que tenemos que entender el término, hermano, de la profecía en el sentido bíblico de predecir eventos futuros, pero de igual manera, hermanos, en el carácter del individuo o del hombre de Dios para proclamar la verdad que Dios le ha dado, hermanos, para que la proclame. ¿Sí me entiende? O sea, la profecía, hermano, en cuanto a la predicción de eventos futuros, ese punto ya cesó, ya terminó. Cuando hablamos de ese tipo de profecía, eso ya, hermano, desde que se terminó el libro del Apocalipsis, ya no hay más profecía que el hombre tenga que entender y conocer, porque aquí está todo. En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está todo. Pero sin embargo, hermanos, en estos días todavía siguen faltando varones o iglesias, vamos a llamarlo así, que se paren por la verdad y proclamen la verdad, hermanos, que está en la palabra de Dios, ¿sí? Porque es muy fácil, hermano, hoy en día, cuánta mentira, hermano, se levanta por todos lados, cuánta falsa doctrina, cuánta enseñanza tan ligera, hermanos, tan falta, hermanos, en verdad, que usted dice, esto no es verdad, esto no puede ser cierto. Entonces, lo que está hablando aquí, hermano, el apóstol Pablo, es de la cualidad para decir la verdad, estar firme por la verdad y defender la verdad, declarando la absoluta voluntad de Dios en favor del hombre. Ese era el espíritu del profeta, hermano, del Antiguo Testamento. Por eso Jeremías sufrió persecución. Por eso Isaías sufrió persecución. Por eso muchos de los profetas, Cristo les reclama a los judíos: ustedes, sus generaciones, sus padres, los apedrearon. ¿Por qué? Porque, hermano, esos hombres se paraban para decir la verdad, para declarar la verdad, para proclamar la verdad ante todas las circunstancias adversas que tenía
que afrontar. Y hoy en día, hermanos, todavía hace falta iglesias que lo hagamos así. ¿Por qué, hermano? Porque es muy fácil irse, hermano, con todo el mundo, a donde está toda la gente, la mayoría. Que a la gente le gusta la cumbia, métele cumbia a la iglesia para que se venga la gente. Que a la gente le gusta el guapango, métele guapango a la iglesia para que se venga la gente. Que a la gente le gusta la tambora, métele la tambora a la iglesia para que se venga la gente. ¿Sí o no, hermanos? Pero ¿qué dice 1 Corintios 5, 17? Perdón, segunda. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí, todas son hechas nuevas. O sea, hermano, no es que a usted le guste el guapango. Es que ya no le debe de gustar. Ay, pastor, ¿qué tiene de malo? Pues ya usted es nuevecito para Dios. Hasta su oído ya no debe de deleitarse ni en los caetes del demonio, ni en los tigres del infierno, ni nada de eso. ¿Sí me entiende? Ya su oído, hermano, ya cuando oye eso, a usted le debe de causar náusea, coraje y tristeza, hermano, de todo lo que le dejó en su vida, todo eso. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Entonces, hermano, esto es, hermano, algo que nosotros tenemos que entender y discernir como iglesia para pararnos. ¿Por qué? Por la verdad absoluta de la palabra de Dios. Hermano, es muy sencillo hoy en día, muy sencillo. Una vez dijo un hombre, dijo, pastor, si tú sigues predicando así, te vas a quedar sin gente. Y yo me acordé de un dicho que dijo un hombre de Dios, ¿verdad? Dijo este hombre, a la gente que vale la pena, le gusta que le digan la verdad. ¿Sí me entiende? La gente que vale la pena, le gusta que le digan la verdad. ¿Por qué es esto, hermano? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, hermano, yo como siervo de Dios, no me voy a gastar mi vida, hermano, con gente que quiera ser adulada en su maldad o en su pecado y yo sacar un beneficio. Mira, hermano, usted nomás pórtese bien, usted peque todo el fin de toda la semana y vengas el domingo, cante, aviente unas monedas ahí, al cabo no pasa nada. No, sí pasa, hermano. Y usted sabe que sí pasa. Entonces, ¿qué nos toca hacer como iglesia? Pararnos por la verdad. Y eso es la declaración, hermanos, del espíritu del profeta del Antiguo Testamento, a lo que se refiere al apóstol Pablo, en el carácter, hermano, de anunciar la verdad. No tanto, hermano, no darle énfasis al evento de la predicción del evento futuro, porque eso ya terminó, sino a tener el carácter del profeta, de declarar la verdad, de pararse por la verdad y de manifestar la voluntad absoluta de Dios, hermanos, en beneficio del pecador cuando le busca. Habla el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 12, del don de servicio. La palabra servicio, hermanos, se traduce literalmente de la palabra griega diaconía, que significa alguien que sirve. De ahí viene, hermanos, de ahí viene el término diácono en la iglesia. O sea, el diácono es un servidor de la iglesia, no es un servidor del pastor. El diácono no es un servidor del pastor. El diácono es un servidor para la iglesia, de la iglesia y con la iglesia. Obviamente, como hermanos, miembro de la iglesia, está bajo la autoridad del pastor, pero su servicio está enfocado hacia la iglesia, el diácono. En su momento vamos a ver eso. Pero en cuanto al don de servicio, hermano, es alguien que sirve. ¿Sí?
alguien que ayuda, alguien que está dispuesto, hermanos, a socorrer, ¿sí? O sea, esto se aplica a cualquier creyente, hermanos, en la iglesia. No es el don de servicio no es particular de alguien que diga, ay, yo no lo tengo, pastor, yo por eso no, ni ganas me dan. No, el don de servicio, hermano, es algo que debe estar en cada creyente. Es algo que usted y yo debemos de cultivar en nuestra vida, porque dice Cristo Jesús, él mismo siendo el ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para qué, hermanos, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El don de la enseñanza, hermanos, es un don, hermanos, muy específico y muy particular que Dios da a ciertos individuos en la iglesia con el fin de darle vida, hermanos, a la palabra y aclarar a través de la luz espiritual de la enseñanza, hermanos, la verdad que está en la Biblia. La persona, hermanos, el cristiano, al cual Dios le ha dado esta virtud, este don, esta habilidad de enseñar, no tiene ninguna motivación, hermanos. No tiene ninguna motivación que tenga que ver con ningún reconocimiento de este mundo. Simplemente es algo, hermanos, que es natural en la persona para mostrar a los que están a su alrededor la verdad de la palabra de Dios en bendición de aquellos que escuchan la enseñanza. ¿Sí me entienden, hermano? O sea, ese es el don natural, espiritual del don de enseñar. Ahora, hermano, ese es algo muy especial que Dios da a los creyentes que se someten a su voluntad de Dios para que Dios los pueda usar. Hermano, usted podría pensar y podría decir, pastor, entonces Dios solamente va a usar a gente que sepa mucho de la Biblia o a gente que tenga muchas letras. Créame, hermano, créame. Yo he conocido tan tremendos maestros de la Biblia que, hermano, tenían menos libros que sus oidores, pero era gente tan usada por Dios. ¿Por qué? Porque esas personas se sometían a que Dios, hermano, les capacitara para poder transmitir el mensaje, hermano, y la gente escuchaba el mensaje de la palabra de Dios con un deleite, con un gozo, con una alegría, con un contentamiento y sobre todo, hermano, con una avidez o con un deseo. ¿Por qué? Porque, hermano, es la obra del Espíritu Santo a través de este don. Entonces, en cuanto a esto, hermano, no tiene nada que ver para que la gente diga, ah, qué buen maestro es el hermano, ah, qué buena maestra. No. Es algo muy de Dios, hermano. El don de la exhortación. Exhortar, hermanos, quiere decir poner junto a ti. A veces la gente, hermano, malinterpreta esto de exhortar como si fuera un regaño. Es que yo lo exhorté. Y la gente dice, exhortar como si fuera... No, exhortar quiere decir alentar a alguien para que esté de tu lado en lo que estamos haciendo para Dios. Esa es la exhortación. Y eso, hermano, es algo muy especial, que Dios solamente da a ciertos individuos en la iglesia, y gracias a Dios por eso, que tienen ese corazón y ese espíritu para mirar al caído, no para ponerle, hermano, el pie en el cuello y decirle, ándale, ya ves, por tu pecado, pecador, y voy a apretarle otro poquito, ¿verdad? Y luego dice, es que yo lo exhorté, pastor, yo lo exhorté, me lo encontré en la calle y le dije, hermano, así le va porque no viene. Eso le pasa a usted porque en vez de buscar a Dios anda haciendo otras cosas. No, yo lo exhorté, yo la exhorté. No, exhortar quiere decir poner
de tu lado, hermano. Es el ejemplo bíblico, hermano, de identificarte, como el apóstol Pablo decía, en la amonestación. La amonestación no es un regaño, hermanos. La amonestación es la enseñanza de la consecuencia de la desobediencia. Pero hasta para eso tenemos que pedirle a Dios la gracia para que Él nos enseñe a nosotros cómo llevar a la persona hacia que pueda comprender que si vive en una vida equivocada va a traer una consecuencia sobre su vida y pueda reaccionar a esa verdad para que siga caminando conmigo en el camino de Dios. ¿Sí me entienden, hermano? Porque eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es en cuanto a la exhortación. Otro don, hermanos, que Dios le ha dado a algunos cristianos, y gracias a Dios por ello, hermano, ¿sí?, es el don de repartir. El apóstol Pablo decía, el que reparte con liberalidad. ¿Sí? Y le doy gracias a Dios, hermano, porque yo he aprendido de muchos cristianos que han demostrado este talento en sus vidas. Y hermanos, mucho de lo que se ha hecho en esta iglesia ha sido por cristianos de esta iglesia y de otras muchas iglesias que se han desprendido, hermanos, con liberalidad para poder hacer lo que hoy tenemos. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es, hermanos. ¿Sí? Es el don de repartir, el don de dar. Y hay un ejemplo bien tremendo, hermanos, como el Señor Jesucristo tenía uno con Él. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de la chamba que tenía, o el trabajo que tenía Mateo, hermanos? ¿Alguien se acuerda quién era Mateo? Leví Mateo. ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde lo llamó el Señor? ¿De dónde, hermano Sergio? Recaudador. Era recaudador de impuestos. Dice la Biblia que estaba sentado en el banquillo de los tributos públicos cuando el Señor le llamó, sígueme. O sea, él sabía mucho, hermano, de la economía. Seguramente, hermanos, seguramente Dios va a usar, hermanos, Dios va a usar el don que usted tiene, la habilidad que usted tiene, el talento que usted tiene para su obra. Eso no tenga usted la menor duda. ¿Sí? Eso es repartir con liberalidad. No solamente es hablar de la economía, hermano, sino es repartir mi vida para Dios. O sea, lo que yo tengo, lo que yo soy y lo que yo hago, que valga la pena para Dios. Pero, hermano, aquí se requiere algo muy especial, que se llama iniciativa propia, a través de la comprensión de lo que yo ya sé que puedo hacer para Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, es algo muy único, hermano. Por ejemplo, si usted ve el ejemplo de Mateo, ¿a qué se dedicaba Mateo? A recaudar impuestos. O sea, su chamba era la economía. Era buen administrador. Se dedicaba, hermanos, a recoger los impuestos. Y en el Evangelio de Mateo, hermanos, es donde se habla más de dar y recibir que en cualquiera de los demás evangelios. ¿Por qué? Pues porque Mateo, hermano, Dios usó la experiencia de Mateo para poder mostrarnos a nosotros las bendiciones en ese aspecto particular de la economía. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 6, 19 al 21 nos habla de algo muy tremendo, hermanos. Hablando de repartir, hablando de dar. Nos habla, hermanos, no lo busque, pero si quiere búsquelo. Es Mateo 16, 19 al 21 nos habla de que debemos acumular tesoros en el cielo, hermano. Que no nos hagamos tesoros donde la polilla y el orín corrompen, sino allá en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Allá, esos son los tesoros que valen la pena. Mateo capítulo 20, 1 al 16, nos habla la parábola de la viña y los obreros. En Mateo 25, 14 al 30,
nos habla de la parábola de los talentos, ¿se acuerda? Del que tenía 1, del que tenía 2, del que tenía 5, ¿se acuerda? Que dijo el que tenía 5, dijo, Señor, pues, te lo multipliqué, ahí están 10. El otro dijo, Señor, te lo multipliqué, ahí están otros 4. Y el que tenía 1 dijo, Señor, pues yo sabía que eras hombre bien severo. Yo sabía que tú recoges donde no sembraste. Y la verdad tuve miedo, Señor. Y lo que hice fue y guardé el talento y dije, cuando venga mi Señor, se lo voy a entregar, es más, hasta se lo voy a limpiar. Se lo voy a entregar limpiecito. Aquí está, Señor. Siervo malvado y perverso, le dijo el Señor. Si tú sabías bien que yo cosecho donde no sembré, pues de perdido se lo hubieras dado a los banqueros para que cuando yo regresara me hubieran dado algo de interés. ¿Saben qué? Quítenle ese talento que tiene y a échenlo en las tinieblas de afuera. Tremendo, ¿verdad, hermano? ¿De qué nos habla? De que al Señor hay que darle lo que es de Él. Nada más dele lo que es de Él. Ahora, si Dios le pone en su corazón que usted le dé más, usted no le va a ganar a Dios. Porque si usted da más, Dios le da más de todo, hermano. No hablo nada más de la economía. Hablo del tiempo. ¿Sí? Si usted le da más tiempo leyendo a Dios, Dios le va a hacer que le rinda más su día. Si usted le da más tiempo a Dios en oración, Dios le va a dar tiempo para que le rinda más su día. Si usted, hermano, de lo que usted gana, usted es de las personas que es muy justo con su diezmo y nomás el diezmo, pues hermano, ahí se la va a pasar toda la vida, nomás pero si usted es generoso con Dios y usted dice, no, pues sí. Dice Dios, pruébame. Probadme ahora en esto, dice el Señor, si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero eso, hermano, usted tiene que hacerlo en el espíritu correcto. Sí, a ver si es cierto, Señor. El Señor va a decir, no, así no, mijo, así no. No, de tu corazón, o sea, creyendo, confiando que es verdad. Ese es el asunto, hermano, cuando Dios ha dado el don para que usted dé y entregue lo que Dios quiere que usted le dé. No hay lucha, hermano, en ese aspecto no hay lucha. En el corazón no hay lucha, no hay desconfianza. ¿Sí? Dar, repartir aquí significa impartir, compartir, repartir o distribuir. Entonces, qué bendición es, hermano. Y gracias a Dios por los cristianos que le han creído a Dios en ese aspecto. Que su tiempo, hermano, se lo dan al Señor. Que su talento, hermano, lo ponen a los pies del Señor. Que su recurso, ahí está para la obra de Dios. Que sus bienes, ahí está para la obra de Dios. Que su vida, ahí está para la obra de Dios. Y eso, hermano, yo creo, porque lo vivo, hermano. Eso, Dios, hermano, siempre nos va a llevar un paso adelante. Porque usted no le va a ganar a Dios en dar. Nunca le va a ganar a Dios a dar. Entonces, gracias a Dios por ese precioso don. El de presidir. Aquí es el asunto, viene de la palabra griega proistemi, hermano. Que tiene un significado como el que tiene una influencia, hermanos, sobre los que están a su alrededor para que vayan con él. O sea, el que preside, aquí en este caso, lo que está, el enfoque de la escritura es hacia la persona, hermano, que es capaz de influir en otros para que se hagan las cosas como Dios le ha dado a esa persona la luz para que se haga. Déjenme le doy un ejemplo, por ejemplo, aquí, en lo particular.
aquí, hermano, Dios ha puesto, gracias a Dios, de una o de otra manera, hermanos, quien vaya liderando en diferentes áreas de la obra de Dios. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, hermano, Dios le ha dado al hermano Dani la habilidad de presidir el asunto del evangelismo. ¿Sí? Y yo no sé cómo, pero Dios le puso en su corazón que fuéramos a Santa Rosa. Y qué bendición, hermano. En Santa Rosa hemos ganado gente para Cristo. En Santa Rosa ha habido fruto. Hemos caminado, ha habido luchas ahí, hermano. Hemos tenido y han tenido los muchachos, los hermanos que han ido. Pero ha habido bendición. Y gloria a Dios por eso. Hermano, presidir no significa imponer en base a una autoridad. No, es motivar a otros a través de la influencia para hacer algo que Dios ha puesto para que se haga. ¿Sí me entienden, hermano? Entonces, ¿hace falta gente así en la iglesia? Siempre va a hacer falta. ¿Sí? Hermanos, alguien que presida. Hermanos, mire, pastor, como que hace falta una sarteada aquí, ¿verdad? ¿Cómo es? Oiga, pastor, como que hace falta el letrero de allá de afuera. Oiga, como que hace falta, no sé, hermano. Usted, lo que Dios le ponga en su corazón para presidir. Pero sí me entiende, hermano, lo que estoy diciendo. O sea, pero para ello, hermano, se requiere la iniciativa y la voluntad del creyente para poder permitirle a Dios que a través del Espíritu Santo que tenemos nosotros en nuestro corazón se pueda lograr lo que Él quiere hacer en nosotros. Hermano, dice aquí como último de los dones permanentes, el que hace misericordia. Hermano, yo tengo un ejemplo aquí que está en la enseñanza de la palabra de Dios, que es el apóstol Juan. En todos sus escritos Juan muestra la bondad, muestra una ternura especial, hermano, un amor que supera a todos los demás discípulos. Solamente Juan se refiere al Espíritu Santo como el Consolador, ¿verdad? Hermano, el don de misericordia, a veces la gente piensa que es algo para un varón, por decirlo, que es debilidad, que un hombre tenga misericordia. ¿Sí? No, a mí el que me hace me la paga. No, si a mí me dicen, yo les digo. No, yo cómo voy a perdonar. Y no solamente hombres, a veces hay mujeres así también, ¿verdad? Cristianas, salvos, que vamos al cielo, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que cuando muramos vamos a ver al Señor cara a cara. ¿Qué es tener misericordia, hermanos? Mire, la gracia de Dios es el hecho de que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Hay alguien aquí que merezca la salvación? Que usted pueda decir, pastor, yo soy bueno, justo, santo, perfecto, yo nunca he pecado, yo merezco la salvación. Hágase un lado, hermano, no va a caer un rayo ahí. Hágase un lado. ¿Sí me entiende? No, hermano, nadie merecemos la salvación. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el hecho de que Dios no nos da lo que merecemos. Yo le pregunto a usted, no me conteste porque a lo mejor va a tener que estar conteste cada rato. ¿Alguien pecó hoy? Si dice que no, ya pecó porque hizo a Dios mentiroso. Entonces ya pecó y pecó en grande. ¿Sí está conmigo ahí? Hermano, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Dice la palabra de Dios. Vuelvo a lo mismo en la escritura. Entonces, ¿qué merece nuestro pecado, hermano? Así, por el justo juicio de Dios.
sin excepción, su pecado merece el infierno. Ah, pero usted ya es salvo. O sea, usted ya recibió la gracia de Dios. Usted ya, su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces, por esa razón, usted no puede ir al infierno. No, sí, es correcto. ¿Pero por qué? Por la misericordia de Dios, hermano. ¿Sí me entiende? Hermano, nosotros llegamos a la salvación por la misericordia de Dios. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron a riesgo de muerte antes de conocer a Cristo como Salvador? ¿Sí está conmigo ahí? Hermano, por la misericordia de Dios, porque no nos dio lo que merecíamos en su momento. Por su misericordia nos conservó la vida y por su gracia nos dio la salvación. Ahora, ¿qué dice la Biblia aquí? Que usted y yo como cristianos tenemos que aprender a vivir en misericordia. O sea, en misericordia quiere decir aprender, hermano, a vivir de tal forma que no le demos a la gente lo que merece. ¿Sí? No, a mí el que me la hace me la paga. El que se mete conmigo no se la acaba. No, conmigo poquito y mucho. Dijo uno por ahí, por las buenas, yo soy como la tuna. ¿Sí? Les doy la miel. Pero por las malas, se pueden espinar. Y hay cristianos así que usted dice, no, me son bien... Yo por las buenas soy a todo dar, hermano, y se cactan. Pero por la mala, ni le busque. Entonces, ¿dónde está la misericordia? Pregunto yo. ¿Dónde está la misericordia, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puso hasta el último? ¿Quién dentro de los dones del Señor aquí, hermano, en la enseñanza? Hermano, para que lo tengamos presente siempre. Usted acuérdese, usted no es juez, ni yo tampoco. Dios no nos puso a nosotros para que nosotros repartiéramos justicia. Él es el justo, nosotros los pecadores. ¿Sí? ¿Cuánta gente le ha hecho mal a usted? Pues sí, pastor, pero no, ¿cómo nos va a perdonar? Pues, imagínese si Dios pensara así, hermano, y dijera, ¿cómo te voy a perdonar a ti? Todo el mal que has hecho, todo el mal que hiciste, ¿cómo te voy a perdonar a ti? Y sin embargo, hermano, Dios nos ha perdonado, ¿estamos de acuerdo? Estamos perdonados por Él, hermanos. Entonces, yo le quiero decir en el nombre de Dios, hermano, que aprendamos que a través del don de la misericordia es que nuestra vida se equilibra, hermano, en todos los aspectos. ¿Sí? Tal parece, hermano, tal parece que en nuestro diario vivir Dios nos pone gente para que usted y yo practiquemos esto en nuestra vida. ¿Sí? Para que practiquemos el hecho de pararnos por la verdad. Para que practiquemos el hecho, hermano, de servirle a Dios. Para que practiquemos el hecho de enseñar, hermanos, con el espíritu noble del Señor a otros la verdad. Que practiquemos, hermano, la exhortación a través no del regaño ni del señalamiento del error, sino de invitar con mansedumbre a la persona para que se ponga de nuestro lado y se apoye en nuestro hombro para caminar juntos el camino que todavía nos queda por recorrer. Hermano, todos los días tenemos la oportunidad de dar. Todos los días Dios nos da una oportunidad para dar, para repartir. Y no hablo nada más de lo económico, me refiero, hermano, quiero que usted lo entienda. Nuestra vida, nuestro talento, nuestra sabiduría, lo que Dios nos ha dado, hermano, nuestra habilidad para Dios y para su obra. Todos los días, hermano, hay gente que necesita a alguien a quien seguir para lo bueno, y eso es presidir. ¿Sí? Hermano, usted es abuelo, sus nietos necesitan un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Usted es padre, sus hijos necesitan un buen ejemplo. Usted es hermano,
su hermano, su hermana necesita un buen ejemplo. ¿Sí está conmigo ahí en la jugada, amén, hermanos? Y eso es presidir, hermanos. No necesitamos un liderazgo que a mí me reconozcan que no, mira mi vida nomás. Mira, yo, hijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Qué bonito es, hermano, el hecho de que nosotros cada día nos demos cuenta que Dios nos da la oportunidad de practicar la misericordia, no el juicio, hermano. Esa no nos toca a nosotros. La misericordia. Yo quiero concluir con esto, hermano. Vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo número 12. ¿Me ibas a leer el versículo 11 y 12, hermano Sergio, por favor? Dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermano, usted no se asuste si sale de aquí en esta hora y usted dice, ay, el pastor, de todo el plato que sirvió, ay, está bien, para nutrirnos, está bien sabroso, pero como que es mucho para una sola enseñanza. Sí, lo vamos a desglosar, hermanos, ya le dije, pero yo espero que usted pueda alcanzar a vislumbrar a través de esta breve enseñanza hoy lo que Dios quiere, hermano, hacer con usted particular y personalmente. No es con su esposo o con su esposa o con su hermano o con su hermana o con su nieto o con su nieta o con su hijo o con su hija. No, es con usted, directa, particular y específicamente. Entonces, hermano, la palabra de Dios, cuando nos es enseñada, Dios siempre espera una respuesta de nosotros. Y la respuesta no está, hermano, en la que damos con nuestra boca o con nuestra lengua. La respuesta está en la que le damos a Dios a través de nuestra acción, en la obediencia de lo que nosotros vamos comprendiendo que Dios quiere con nosotros. Oro a Dios, hermano, que Dios nos haga una iglesia obediente. Amén, hermanos. Una iglesia dispuesta. Una iglesia que tengamos la iniciativa, hermanos. Una iglesia que tengamos la automotivación, o sea, la motivación del Espíritu Santo de nosotros para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Y como Él quiere que la hagamos. Que no miremos a nuestras limitaciones, a nuestras incapacidades, a nuestras necesidades, a nuestras escaseces, sino que estemos viendo, hermanos, hacia el gran poder de Dios, que pudiéramos decir, aún no se ha manifestado en nosotros hasta que le permitamos que Él obre como Él quiera hacerlo. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar puestos de pie. Señor, bendice tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón a través de ella. Enséñanos, Señor, a vivir para ti. Permítenos ser guiados, Señor, a través